están ejecutando, por lo menos los letrados, los abogados, la mayoría de los políticos han sido gente que han estudiado ciencias políticas y han estudiado leyes y son preeminentes en esa área, ¿verdad? Los presidentes, las primeras damas, ahora mismo Michelle Obama, pues ella también fue abogado, Obama, y estudian, ¿verdad? Son como 8 o 9 años y tienen que seguir estudiando. Igualmente los médicos son preeminentes en la medicina. Pero cuando hablamos de lo espiritual, tenía que ser Jesucristo, ¿verdad? Que tuviera esos atributos para poder ejecutar. Bueno, es que Cristo está desde el principio. Estuvo en la creación, ¿verdad? Ha estado desde el siglo, desde antes del siglo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y seguirá reinando. Siempre ha sido rey, ¿verdad? Preeminencia. Imagínese usted para poder la preeminencia. Wow, pero ¿de a dónde vendrá esa preeminencia? Porque si nosotros buscamos, yo a veces uso esa palabra porque, y aquí estamos en una escuela bíblica y hay palabras que hay que explicarlas, ¿verdad? Y es bueno explicar. Yo uso, por ejemplo, la palabra teología. Hay que buscar la teología de este asunto, y teología, yo siempre he explicado que hay que romper la palabra en dos. Teo significa Dios y logía, conocimiento. Imagínese usted buscando la teología de esto, que Jesús, el humano, Dios, la preeminencia de Dios, pues permitió, ¿verdad?, se valió de una mujer humana para él hacer sombra sobre esta mujer y que naciera Jesús, el humano. Pero desde el principio Dios tenía esos planes y Jesús, el humano, ha sido preeminente desde antes del siglo y seguirá siendo prominente por los siglos de los siglos, porque en él, aunque era 100% humano, pero también es 100% Dios. O vamos a poner es, no era, es, porque Él vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él vive. Y entonces, pero preeminencia, ¿por qué? Imagínense ustedes, usando la imaginación. La hermana parece que subió agitada. Dios le bendiga. La veo con la mano aquí. Usando la imaginación y buscando el conocimiento de esto y pensando, wow, pero si Dios hubiese creado a Jesús el humano sin impartir en él el señorío y el poderío del Espíritu, la esencia de su mismo Espíritu, ¿verdad? Imagínense ustedes, para poder llevar a cabo la misión, el sacrificio, el objetivo por el cual Él tomó forma humana. Él tomó forma humana en Jesús. Pero no podía quedarse solamente en la humanidad, ¿verdad? En la humanidad, sino que necesitaba preeminencia de Dios. Preeminencia de Dios, ¿verdad? Y entonces esto viene siendo profetizado desde
La mayoría de los profetas profetizaron sobre Jesús, como por ejemplo Isaías 11, versículos 1 y 2, habla ahí de que saldrá una vara del trono de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Alguien se acuerda? Isaí. El papá de David, Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era la raíz? Mire bien en el pasaje. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, del reinado. Del reinado. La vara viene siendo David. Y el retoño retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces, pero se está hablando del linaje, del reinado. Del reinado. Por eso es que en muchas ocasiones, como decía aquel ciego en Jericó, Jesús, hijo de David, porque Jesús viene del linaje de David. Y reposará sobre él el Espíritu. Fíjense todos los atributos. Wow. Todos los atributos que posee nuestro Cristo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. No podía quedarse solamente en la humanidad. Tenía que tener la preeminencia de Dios. ¿Cuántos necesitan la preeminencia de Dios? Dios quiere darnos preeminencia a nosotros también. Dios desea que cada uno de nosotros podamos ser preeminentes. Si Él dice, bueno, no quiero adelantarme, pero ya mismo vamos a hablar de eso. De cómo nos señala la palabra a nosotros. Y solamente acordémonos de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Que nosotros somos ¿qué? ¿Cómo nos señala? Entonces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y espíritu de consejo y de poder sobre el vástago que retoñaría de las raíces, ¿verdad? De Isaí y David. Entonces, los objetivos de la lección, antes de entrar en los objetivos, preguntas y comentarios acerca del tema. Preeminencia. Preeminencia es alguien que tiene el señorío, que tiene el poderío, que tiene la facultad, que tiene los atributos. Gloria al Señor. Sabiduría divina. Yo siempre digo que la sabiduría, bueno, la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Yo siempre digo que la sabiduría viene de lo alto. Ponce. Una pregunta que va a hacer, quiere decir que Dios escogió a María para traer al hijo porque ella pertenecía a la descendencia de David. Venía del linaje de David. Viene de ese linaje. Por un lado. Cuando nosotros leemos por eso es bueno, hay gente que dice, eso es aburrido, todos esos nombres raros ahí, pero cuando nosotros buscamos la manera de leer ¿cómo se dice? La genealogía, un montón de nombres ahí, yo he oído a mucha gente diciendo, yo no leo eso, si eso es más aburrido, pero cuando nosotros buscamos la genealogía, vamos a darnos cuenta que Jesús viene de ese linaje, del linaje de Isaí, de David, ¿verdad? Y era un linaje
Sí, que no solamente María, José también viene de ese linaje, porque yo hice ese estudio una vez cuando yo estuve preso. Cogí todos los libros y cogí todo y hice ese estudio hasta que yo, donde llegué hasta donde ellos, y vienen de ahí, de David. Sí. Y a los dos, José y María, él tiene mucha razón en eso, que tal vez por eso Dios los escogió a ellos, que los dos. Y me parece que Rahab, la prostituta, también viene de esa descendencia. Sí. Porque para el judío, me parece, disculpe que lo interrumpa, pero para el judío es bien importante eso de la genealogía. No sé si las costumbres de ellos llevan una secuencia, unos libros donde van anotando la genealogía de ellos. No sé cuál es el principio, pero creo que eso es bien importante para los judíos. Sí. Fíjate, pues, de las raíces que está hablando aquí, no se trata solamente de la sangre, ¿cómo es que la palabra que se usa? Por ejemplo, cuando la familia, toda pena de una enfermedad, no solo de la genética, las raíces de las que está hablando aquí, está hablando también de lo genético, familia, pero también está hablando del reinado real, y no solamente un reinado basado en lo secular, sino un reinado espiritual escogido por Dios, ¿verdad? Un reinado espiritual escogido por Dios. Los objetivos de la lección dice: al concluir el presente estudio, los participantes, esta lección es bien profunda. Bueno, todas las lecciones de este es el cuarto trimestre del libro y son proféticas. El cuarto trimestre, y estas lecciones son proféticas, son cosas que todavía no han sucedido, pero que han sido profetizadas, ¿entiendes? Han sido profetizadas y en un momento dado se van a cumplir, ¿verdad? Al concluir el presente estudio, los participantes podrán, número 1, explicar los méritos de Jesucristo como el que revela los misterios divinos, los méritos. ¡Wow! Usted sabe, las personas, los seres humanos, es bueno aplicar un poquito los estudios a la vida secular. Usted sabe, los seres humanos que tienen tantos méritos, ¿verdad?, que la gente los vitupera, a mí los vitupera no, los eleva, los alaba, los idealiza. ¿Ah? Como ídolo. Sí, son ídolos, tienen unos méritos, pero hablando en el área secular, pero en lo espiritual no tienen ninguno. No tienen ninguno. Y entonces aquí habla, explicar los méritos de Jesucristo como el que revela los misterios divinos. Y aquí el que le está revelando al apóstol Juan es el mismo Cristo. Juan estando cautivo en la isla de Pasmo, estando pasando por una situación bien difícil, es en la prueba, es en el proceso, es en la situación difícil, aleluya, que Dios se glorifica y llega con una palabra en el tiempo preciso. Llega a Dios con una palabra de revelación. Y Juan estaba allí cautivo por el tan solo hecho de predicar el Evangelio de Jesucristo. That's it. Por predicar el Evangelio de Jesucristo fue llevado cautivo a la isla de Pasmo. Y allí no era fácil. No era fácil esa isla. Yo estuve estudiando lo relacionado con esta isla, y esta isla se concentraba más en salistre, en sal, que en tierra. Y las temperaturas eran altísimas, ¿entiendes? Unas temperaturas bastante altas. Entonces, en un lugar, usted sabe cuando uno va a la playa, que se tira en el agua y después sale, usted se pone en el sol ahí, hasta el cuero se le va. Y eso es por un ratito. Imagínese usted, la Biblia no revela el tiempo que Juan estuvo cautivo ahí,
pero yo me imagino que fue mucho tiempo pasando por una situación bastante difícil, bien difícil, y fue ahí donde él recibió el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero ese mensaje no solamente fue para las 7 iglesias, para los 7 ángeles de aquellos tiempos, sino que ese mensaje es para la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las épocas, para la iglesia del siglo XXI, del año 2015, y seguirá hasta que venga Cristo. Sigue el mensaje, un mensaje profético. Yo la veo y la voz levantando la mano. El objetivo número 2 dice: fortalecer su confianza en la obra redentora del Hijo de Dios en la cruz. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál fue el punto prominente de Dios tomar forma humana en Jesucristo, en Jesús? ¿Cuál fue el punto prominente? ¿Ah? Redención del hombre. La redención en la cruz, un sacrificio perfecto, ¿verdad? Fortalecer nuestra confianza en la obra redentora del Hijo de Dios en la cruz. El mensaje de la cruz ya casi no se predica en la iglesia. El mensaje de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero de Dios, ya casi no se usa en las iglesias, porque ahora hay muchos mensajes sofisticados, ¿verdad? Muchos mensajes sofisticados ya no quieren usar ese tema de la cruz, el mensaje de la cruz, tan poderoso, lleno de redención. ¿Qué hubiese sido de nosotros, de la raza humana, si no hubiese sido por el sacrificio de la cruz, por el Cordero inmolado? Número 3, asumir como propia la victoria de Cristo. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Gloria al Señor. Cristo murió por mí, Cristo me reconcilió consigo mismo. Gloria al Señor. Ahora me toca a mí hacer mi parte. Me toca hacer lo posible, porque ya Él hizo lo imposible y seguirá haciendo lo imposible, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Él espera que nosotros también hagamos nuestra parte. Preguntas y comentarios. Ahí mismo en el proceso del sacrificio, Cristo dio muestra de su prominencia. Wow. Vamos a pensar un ratito. Vamos a usar la imaginación. Él murió para poder tener comunicación con nosotros, para volver a morar dentro de nosotros. Y traernos salvación. Amén, sí. Cuando llegó, ¿cómo encontró el pueblo según Mateo 4:16? En tiniebla estaban. La expresión tiniebla implica pecado, maldad, sin esperanza, en tiniebla. En tiniebla de sombra y de muerte, pero luz les resplandeció, ¿verdad? Y entonces Cristo mostró su preeminencia poderosa allí en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y uno de los puntos cardinales de la preeminencia de Cristo es que estando en aquella condición, aleluya, estando en aquella condición, después de haber recibido el castigo, después de haber sido molido por nuestros pecados, clavado en aquella cruz, mira la prominencia
de Dios en Cristo Jesús, que su expresión, su primera expresión mostrada en aquella primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué misericordia! Aleluya. ¡Qué misericordia la del Señor! Padre, mírela cómo se muestra en este punto parte de la prominencia divina de Dios. Y a veces le pisan un callito a uno o le dan con el codo y ya uno está como, pasa. ¿Quién levantó la voz? Pastor, yo estaba viendo en un reportaje de la televisión cuando estaba que hay personas que se crucifican supuestamente para sentir lo que Dios sintió, pero no se mueren, ¿no? Que nomás se crucifican y se dice que hay unos que se han clavado no sé cuántas veces las manos, pero no se mueren, ahí quedan vivos y ya han hecho no sé cuántas y dicen que van a ser la última este año, pero yo digo que para sentir lo que Dios sintió, digo yo que les queda corto. Ni se mueren ni quieren morirse. No se mueren. No se mueren, o sea, tendrían que morir y sentir lo que Dios sintió, pero tal vez ellos mueren, pero nunca van a sentir lo que Dios sintió. Eso es idolatría. Porque eso fue, si Dios murió en la cruz del Calvario, fue por amor a nosotros, la humanidad. Ellos se están clavando, pero quedan vivos y nunca van a sentir amor por nadie. Se tratando de imitar. Imitando lo que Dios, para sentir lo que Dios. Tienen que morirse e ir al infierno después, porque Jesucristo fue al infierno. Y bajar a las Y salir de ahí. tierra. Y salir. Oh my God. Él lo hizo por nosotros, porque ahí era lo que nos pertenecía. Él lo hizo. Sí, salir. de la Ahí vida. también hay preeminencia. Cuando Cristo bajó, dice la Biblia que bajó a las profundidades, a las extrañas de la tierra. ¿Sabe a qué bajó? Quitarle las llaves. Le dijo a la muerte, dame Ajá. acá esas llavecitas. A esa es. ¿Ves? Dame acá las llaves esas. Y pudo salir de ahí, ¿ves? Ah, Ajá. Vine a quitarte. Esa es La la muerte. preeminencia, el señorío, el poderío de Dios. Amén. Bajó allá a las profundidades, al mismo infierno, y le dijo a la muerte, porque la muerte pertenece al infierno porque entró, ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. El propósito de Dios no fue que, bueno, Dios todo lo que hizo fue bueno en gran manera, perfecto, pero cuando su creación por excelencia, que somos seres racionales, con cerebro, mente, capaz de coordinar pensamientos y de elegir entre el bien y el mal. Una vez que comenzamos a obtener el uso de razonamiento, decidimos, mire la misma primera pareja lo que hizo, y se lo advirtieron, van a morir el día que coman de ese árbol. Ahí está, ahí se muestra el libre albedrío. Yo te voy a dar un libre albedrío. De todos esos árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que del coman ciertamente morirán. ¿Qué hicieron? Comieron y murieron. Yo creo que si a mí me dicen, Félix, ten cuidado que te están velando ahí en el parking para darte tremenda pedrada cuando salga a montarte en la guagua. Yo creo que yo mando a Carmen adelante. Carmen, quédame ahí porque... Pero el asunto es que la muerte entró por el pecado. La muerte entró por el pecado, ¿verdad? Pero Cristo bajó allí y le dijo a la muerte, dame acá esas llaves, que al tercer día yo voy a resucitar, porque el objetivo mío es redención. A lo suyo vino, vino a redimir, vino a reconciliar al hombre consigo mismo, vino a perdonar, vino a romper cadenas, vino a libertar, vino a sanar no solamente esas enfermedades físicas, sino enfermedades del alma y del espíritu. Pero los suyos no los recibieron. Pero a los que los recibieron, Una pregunta, sí.
por ejemplo, no había, bueno, dice que todo vino por el pecado, pero si no hubiera muerte, fuera una bendición el no tener muerte. Esa es la pregunta. Sí. Que eso vino Jesús para tratar todo. Las Entonces obras fue, con su muerte, con su sacrificio, no vino a nosotros a redimir. Ahora, si vamos a buscar desde el principio, ¿por qué vino el pecado? Pues fue por el pecado. Digo, ¿por qué vino la muerte? Por el pecado del hombre. Pero si no hubiera habido pecado, o si el hombre no había pecado, no tuviéramos muerte. Esa es mi pregunta. ¿Hubiera muerte? No hubiera muerte. Esa es una cosa importante. Y las dispensaciones, creo que la dispensación de la inocencia se hubiese estancado hasta ahora ahí. ¿Ya? Que, ¿verdad? No hubiese habido maldad, hasta el género animal se corrompió, oiga. Usted no ve cómo está el mundo corrompido. Ellos compartían ahí con los leones, con los tigres, con los animales feroces, porque estaban en la dispensación de la inocencia. Y una dispensación es un tiempo estipulado por Dios para tratar con el hombre, ¿verdad? Pero desobedecieron. Pero, Yo iba a decir que Dios sabe todas las cosas, porque yo digo, Dios creó el hombre para que él no muriera ni nada, pero ya ese plan él lo traía, él Claro. sabía que iba a morir, porque imagínense que no muriera nadie. ¿Dónde íbamos a vivir? Tanta gente, ¿no? Que tanta gente que se ha muerto, porque estamos hablando de siglos. Entonces yo digo, maybe Dios no tenía, o que él lo sabía que iba a pasar, pero es lo que yo pienso, que estaba buscando un pueblo que lo adorara a él, porque él dijo, ¿para qué yo voy a hacer estos dos aquí para tener a los que me adoren? Yo voy a dejar que la serpiente los pueda tentar, que es de Satanás, y después el pueblo, el que me busque, pues, ¿sabes? Ahora yo quiero que ellos me busquen, no que yo los obligue a tenerlos ahí, porque él podía ser un pueblo, el mismo, que lo adorara y no tenía que pasar todo esto que estamos pasando. Que la gente se mata uno con el otro, porque al final es cuando tuvo Caín, que mató al hermano. sí, estamos hablando ok, pero ahora mismo, ¿de qué se trata la redención? ¿Para Dios evitar la muerte física o qué? Volver a que el hombre tenga comunión con Dios. Comunión con Él. Y evitar que nosotros pasemos por la muerte segunda. Eso yo iba a decir. Porque ese es La muerte espiritual. la muerte espiritual. Sí, yo iba a comentar que después que ellos pecaron, vino la maldición de la muerte, pero Dios había puesto un árbol allí que era el árbol de vida y le puso un querubín, porque si ellos Sí. comen de ese árbol de vida, nunca morimos y seguimos con el pecado. Y Digo, es lo que yo seguimos estoy con el pecado. entendiendo cuando Eso. puso el árbol de vida. Enfermo Le puso uno. un querubín moviéndose con una espada de fuego para que ellos no fueran allá. Imagínate, una eternidad con cáncer. Sí. O sea, era necesario que ella comiera del árbol. ¿Ah? Era necesario. No, Dios, no, ahí no. Dios nunca, el propósito de Dios, nunca fue eso. Eso el hombre lo hizo, eso no se puede. Fue propósito de Dios. No era necesario, no, fue el hombre Que desobedeció. Lo que pasa es que está bregando con... Se está tratando de un género inteligente, pero muy lejos de la sabiduría de Dios. Es como yo casi siempre digo, el mundo está lleno de inteligentes, pero pocos sabios. Porque si uno es sabio, uno entonces obedece la palabra, obedece a Dios. El hombre optó por pecar y coger de la manzana y comer, y el marido, si hubiera querido, le había dicho no, Dios nos dijo que eso no, porque Dios se lo dijo a él, y él también se vendió ¿entiendes? A hacer lo que la mujer le dijo. Pero no fue Dios la culpa, Dios no fue. Porque el trato, Dios tenía una relación con él y hablaba. Ajá, sí. Después que él le dio esa orden de los árboles, lo metió en un sueño. Léase ahí para que usted vea. Sí. Lo puso en un sueño, extrajo una costilla, creó la mujer. Entonces,
la serpiente antigua, que es aquel, Ujú. ¿verdad? Sí, que ya estaba caído. Usando la Astucia. maldad, la astucia maligna, trató con el ser débil, no en la sabiduría, no en la inteligencia o en la sabiduría cuando venimos a Cristo, ni en las facultades ni nada de eso. Estoy hablando del débil en lo espiritual, porque la orden se la dio Dios de tú a tú a Adán, y luego yo me imagino que Adán vino y le dijo a su mujer, mira, Dios me dijo que de estos árboles, porque ella misma se lo dijo a la serpiente. Pero Sí. sabe lo que siempre ha tentado al género humano, a caer en el pecado y en la maldad, y coger el camino, los ojos, y hay una palabra que está acabando con la humanidad, la ambición. La ambición, cuando la serpiente le dijo, no morirán, sino que serán igual que él. Entonces la mente. Pero pasó a Lucifer, que hizo que se dijo que... ¿Cómo? Lo mismo. que le Ajá. sucedió a Lucifer, que quiso ser Que semejante a también Dios. quiso ser Y semejante. ese era un querubín y tenía el sello de la perfección. También. Dice ahí Ezequiel 28. Se Y equivocó. disculpe que le interrumpa, la serpiente no le mintió a ellos. La serpiente le dijo, pues ustedes van a conocerlo. Sí. Le dio la palabra de Dios. Ustedes van a saber lo mismo que Dios sabe. Conocen la muerte. Pues Dios conocía. Bien, Dios hermano. conocía la muerte. Lo que no quería es que nosotros suframos la muerte. Y la serpiente le dice lo mismo. Van a ser igual que Dios. Sí. Pero eso es un tema bien. Ahora, el pensamiento central, se lo voy a dar por ahí a la hermana Ana allá atrás. Jesús, el Cordero de Dios, es preeminente en los eventos de redención para la humanidad. Jesús, el Cordero de Dios, es preeminente en los eventos de redención para la humanidad. Estamos hablando de esos eventos. Imagínese usted la preeminencia de Dios, que después que entrega su espíritu, pero ¿qué sucedió ahí? Yo lo he explicado algunas veces, y es bueno siempre. La Biblia usa mucho, hay una palabra, la repetición. Y la Biblia usa la repetición para que el pueblo no se le olvide, pero el asunto es que casi siempre a nosotros se nos olvida de vivir esa palabra, de caminar en esa palabra, de obedecer esa palabra. Siempre se nos olvida la ley de la repetición, ¿verdad? Y entonces, yo he repetido eso en muchas ocasiones. Mire de dónde radica otro punto más, la preeminencia de Cristo. ¿Ustedes creen que si Cristo no hubiese sido despojado de esa preeminencia, la muerte lo hubiese alcanzado? ¿Ah? No. Tuvo que ser despojado de los atributos de Dios y quedar en plena humanidad para la muerte poder alcanzarlo. Por eso fue que cuando él sintió ese desprendimiento de él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Después de tanto dolor, después de tanto castigo, ¿verdad? Después de tanta tortura, ¿verdad? Estaba allí, pero al ser despojado de su divinidad, de esa preeminencia, él se sintió, imagínense, pero los planes de Dios. De otra manera la muerte no lo hubiese alcanzado. Hay preeminencia.
El pensamiento central, Apocalipsis 19, 16, hermana Rosario, léaselo ahí. Palabra serena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo, wow, ese capítulo 19, eso es cuando venga Cristo mire, ese capítulo trata ahí de cuando viene Cristo a vencer. No se dejen confundir con el jinete del caballo blanco del capítulo 6. Dice que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 dice que vino venciendo, y para ¿vencer qué? Si ya Cristo venció, y se le dará una corona. ¿Qué corona? Si Cristo tiene la corona desde antes del siglo, Él siempre ha sido rey. Ese es el anticristo. Y allá había la hermana de una pastora en Allentown, tenía confundido Ese es el problema, hay mucha los confusión en estudiantes. Mi hija me llamó una vez y me dijo, ella era la maestra. Era maestra, fíjese, maestra de instituto y maestra de la escuela dominical. Y ella le decía a los estudiantes que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 era Cristo. Y ese jinete es el anticristo. Cuando él llega se presenta con una cara, ¿verdad? Se presenta con aparente paz repentina a engañar. La Biblia dice que si aquellos tiempos no fuesen acortados, capítulo 24 de Mateo, iban a ser engañados aún muchos de los escogidos. ¿Entiendes? Entonces mi hija me dice, papi, ¿qué tú crees? ¿Ese es Cristo? Porque a mí yo le he preguntado a otros pastores y dicen que es el anticristo. Y yo le dije, ese es el anticristo. El capítulo 6, que ahí es el proceso de la gran tribulación. Pero cuando él entra en el caballo blanco, son los primeros 3 años y medio, que ahí habrá paz repentina. Él entrará haciendo milagros, haciendo prodigios, resolviendo. Un hombre, dicen que un hombre versátil con una trinidad satánica. Y engañará a muchos. Es más, a muchos de los judíos se los va a echar en el bolsillo. Pastor, no será Obama. Obama no es, porque Obama es prieto, el caballo. No, ahí le están mandando unos estudios, unos supuestos pastores de Florida le mandan un estudio a un compañero en el trabajo, y en uno de los estudios presentan a Obama, sí, que se quita quitándose la cara de él, sí, y debajo de la cara de él hay como un demonio. Sí. Y ellos también dicen que no habrá y que rapto. Yo digo, wow, esa gente, le digo a él, mira, trata de meterte, primeramente tú tienes que aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal. Métete en oración después de haber aceptado a Cristo. Lee la palabra, aprende lo básico para que alcance la salvación, y olvídate de esa gente, que esa gente te tiene turbado. ¿Entiendes? Especulaciones. Sí, pastor, perdón, como los testigos de Jehová que dicen que no hay infierno, ¿verdad? Que no hay infierno. ¿Qué cosa? No creen en el Espíritu. No, tampoco, ni en el infierno. Ellos, pues. Y tan lindo que hablen, a veces yo hasta me confundo, estoy viendo, y hasta que cuando dicen eso, yo digo, pero mira dónde me metí. Tocan puertas. No, en la internet y todo, cuando uno oye, y sí, yo los encuentro, y encontré un canal de televisión y bien lindo. Y no creen en la Trinidad. Ajá. No creen en la Trinidad. Yo tengo familia que son testigos de Jehová. Y yo. Pero, ¿por dónde iba? La vestidura, fíjese, no nos podemos confundir. Ahora, el jinete del capítulo 19 de Apocalipsis, ese sí es Cristo. Eso ya, Mire cómo sí. dice, y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pero el del capítulo 6 dice que viene y que venciendo y para vencer. Pero ¿venciendo qué? ¿Para vencer qué? Si ya él venció. ¿Dónde venció? La cruz. En la cruz del Calvario, él venció. Ahora nos toca a nosotros imitar a Cristo y vencer también. Él venció. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Pero si él venció, nosotros vamos a vencer. Y San Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció y nos manda que confiemos en él. Cuando usted se refiere al mensaje de la cruz, ¿qué profundidad no? El mensaje de la cruz, bueno, es pocas las veces. Usted se pone a ver las predicaciones en televisión, predicaciones al aire libre. Cuando usted va a ver de visita a otras iglesias, confraterniza con otras iglesias, ya no se menciona mucho la muerte expiatoria de Cristo. Por ejemplo, sencillamente, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ya casi no se oye eso. Ahora lo que se oye son unos mensajes sofisticados, con mucha elocuencia y, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que morir en esa cruz como Él murió por nosotros. Tenemos que tratar de Sacrificar la carne. morir a la carne para el espíritu. Como deponiendo todo el carácter de uno, ¿sabes? Perdonando a la persona. A veces en el resultado uno tiene que descubrir eso delante de Dios, que somos debilitamos en esta carne y si alguien viene lo que sea, pues nos alteramos, pero tenemos que llevar eso a la cruz. A la cruz. Y morir y decir, Señor, que muera esto en esa cruz para yo poder bregar. Porque nos da coraje, si nos enojamos con alguien, como humanos que somos, ese coraje dura, Sí. ¿sabes? Dura en nuestro corazón y nosotros seguimos ahí como que hasta que No se puede ¿Verdad? guardar rencor ni raíces de amargura. se convierte en eso, se convierte en una rencor. Pero entonces después, si uno es cristiano de verdad y no quiere que el Señor limpie su corazón, tiene que irse después y deponer esa ira. Señor, quita esto con la tuyo, tú sabes. Limpia mi corazón y entregarle eso al Señor. Para que después cuando yo vea a esa persona, yo sienta amor. Y cuando usted ve a la persona y siente ese amor, ya usted sabe que el Señor ya bregó con eso. Dice, mira, Señor, quitó eso en mi corazón. Eso es el mensaje también de la cruz. Claro. A la ¿No? carne. Y tiene uno que llevarlo a cabo. Porque ahora mismo, por más profunda que sea la herida, lo que yo no estoy de acuerdo es que uno que se olvide. La naturaleza humana no olvida, principalmente heridas profundas. Lo que no se debe es guardar rencor. Yo no le guardo rencor a nadie. Si yo fuera a guardar rencor, mire, y no tengo raíces de amargura, ¿entiende? Porque de esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y si veo a la persona, el recuerdo va a venir. ¿Cómo no te va a recordar de lo que te hizo? Pero como uno no tiene rencor ni raíces de amargura donde él, hermano, qué gozo me da ver. Y en realidad uno siente el gozo. Pero cuando se guarda raíz de amargura, solamente en el físico se le ve. En el semblante, cuando ve la persona como que, ¿ve? ¿Entiende? Y qué bueno es que, y principalmente cuando se trata de las ovejas del pueblo de Dios, que si por lo menos alguien le hace ofende a alguien, es más, a veces hay que tomar hasta la iniciativa, y sin uno tener la culpa, uno ir, como hizo Cristo, y
hermano, perdóneme. Si en algo lo ofendí, perdóneme. Y en realidad el que ofendieron fue a uno. ¿Sí? Sí. Tomar la iniciativa. No es fácil, será fácil, pero esa es la manera que Cristo quiere que uno viva. Y ahí es donde radican los frutos del Espíritu: amor, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio, mansedumbre. ¿Verdad? ¿Sabe? Una de las cosas que yo prefiero que me ofendan a mí, a mi persona, y que no ofendan la casa de Dios, ni cojan las cosas de Dios como si esto fuera un chiste. Las cosas de Dios hay que cogerlas en serio, hay que respetar a Dios, hay que ser íntegro, hay que serle fiel a Dios, ¿verdad? Yo prefiero que vengan y me ofendan a mí, me dicen cualquier cosa, antes de que el celo por las cosas de Dios. Pero volviendo a la lección, ¿verdad? No nos podemos confundir. Vamos a entrar a los versículos, y Apocalipsis 5 del 1 al 6, voy a pedirle a Blanca que se lea Apocalipsis 5 del 1 al 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén.
Fíjese, ahí en la visión, esto era una visión, ¿verdad? Una visión, y yo siempre he dicho que no podemos confundir un sueño con una visión. Para hacer una visión tiene que quizás esté más despierto que dormido, o completamente despierto, pero cae como en un trance, y Dios le presenta esta visión, ¿verdad? Y está viendo en el trono, ¿verdad?, en la mano derecha del que está en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, cuando entramos aquí al estudio bíblico, aquí en las explicaciones, ahí hay unas explicaciones que dice que los romanos tenían un protocolo, ¿verdad? Que cuando ellos metían, por ejemplo, un edicto, una ley, eso iba sellado con 7 sellos. Y tenía que ser alguien con la máxima autoridad, ¿verdad? Para poder en el tiempo dado abrir este libro, romper los 7 sellos. Es como cuando dejan un testamento, ¿verdad? Cuando alguien va donde un abogado que tiene algunas posesiones, ¿verdad?, que dejarle a la familia y hace un testamento, pues el abogado es el que tiene eso ahí, ¿verdad? Y no es hasta que la persona fallece, a menos que el dueño de las posesiones no le diga al abogado, no, antes que yo fallezca, yo quiero que tú le leas esto a la familia. Pero tiene ese testamento tiene como cierto grado, cierto tipo de autoridad. Imagínese esto aquí: un libro sellado con 7 sellos. Y entonces él en la visión ahí dice que vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de abrir el libro? Y dice que no aparecía nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan lloraba en la visión. Lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno. Pero vino uno de los 24 ancianos, y él está viendo algo sobrenatural, una visión, está viendo el trono, ahí están los 4 seres vivientes. Están los 24 ancianos y está Dios en el trono con un libro en su mano derecha. ¿Qué podía haber tenido este libro? Tan sellado. Es de suma importancia el libro. ¿Saben por qué? Porque contiene la revelación de Dios, que Dios ha determinado, la revelación que Dios ha determinado para el futuro del mundo y de la humanidad. Eso describe el libro. Pero solamente alguien con preeminencia, ¿verdad?, alguien con autoridad, era el que iba a ser digno, nada más y nada menos que el Cordero inmolado. El Cordero inmolado, aquel que todavía tiene las marcas de los clavos, que todavía tiene las marcas de cuando le traspasaron el costado. Eso es lo que significa inmolado. El Cordero, no simplemente un Cordero sano, sino un Cordero inmolado que fue sacrificado por la maldad, que tomó el pecado del mundo, ¿verdad? Solamente alguien con la preeminencia de Jesucristo era digno de abrir de desatar esos sellos. Y dice
que también describe gráficamente el triunfo final de Dios. Y no solamente de Dios, fíjese. Bueno, si no fuera por Él. Pero el triunfo no solamente va a ser para Dios, el triunfo también va a ser para todo aquel que persevere hasta el fin. Amén. El triunfo de la iglesia, de la verdadera iglesia, ¿verdad? Y están registrados ahí en el libro profético, ¿verdad? La revelación profética de Jesucristo. Gloria al Señor. Que, ¿verdad? Que ha determinado para el futuro del mundo y de la humanidad, pero que también describe gráficamente. ¿Por qué gráficamente? ¿Qué podemos entender con esto? ¿Por qué gráficamente? Vamos a usar la imaginación. Cuando leemos, por ejemplo, estábamos hablando, mira, leímos ahí solamente un versículo del capítulo 19 de Apocalipsis. Léalo completo. Léalo completo y usted verá lo que va a hacer Cristo ahí. ¿A qué viene? Gloria a Dios. A esa altura del capítulo 19, ¿qué es lo que va a suceder ahí? La gráfica. ¿Y qué es lo que sucede en el proceso de la tribulación desde que comienza a abrir el primer sello en el capítulo 6? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ese mismo jinete del caballo blanco es el mismo jinete que se trepa en los demás caballos. Lea bien. Lea bien. El jinete tipifica el anticristo. El caballo blanco viene, claro, tiene que venir en un caballo blanco, imitando y a engañar. El anticristo, ¿verdad? Si viene en un caballo negro o un caballo bermejo, tenía que venir primero, ¿verdad? Es como los presidentes. Wow, ya me metí en la política. Cuando llegó Fidel Castro a Cuba, era un joven universitario. Dicen que Fidel estudió aquí en la Universidad de Princeton. Yo no sé si será verdad. Eso dicen los historiadores. Y que sabe hasta buen inglés. Pero él le tiene tanta mala voluntad, como él dice, al pueblo yanqui, que ni el idioma quiere hablar. Fíjense que las veces que ha venido aquí a Naciones Unidas, a Nueva York, él no quiere nada de aquí, ni comida, ni agua, ni nada. Él trae lo suyo. Porque también tiene miedo de que lo envenene. Bueno, ya él está retirado, pero cuando estaba ahí en plena función. Pero cuando él llegó a Cuba, que estaba Batista, ahí lo que había era prostitución, casino, ¿verdad? Y vino él con unas promesas y empezó bien, pero cuando mostró verdaderamente el objetivo de él, lo que quería él, pues ya todo el mundo estaba engañado ahí, la mayoría. Y así mismo va a ser el anticristo. Va a entrar, ¿verdad? El blanco, el caballo blanco es una tipología, porque 7 años se van así, todo va a suceder. El caballo es rápido, fuerte, veloz. Y el blanco tipifica pureza. Y él viene usando el caballo blanco, ¿verdad? Que es una tipología para imitar, para engañar. ¿Cuánto no hay engañando por ahí? ¿Verdad? Tantas religiones engañosas que hay por ahí, denominaciones. Tú sabes que hasta el espiritismo es una religión. Estudie religiones para que usted vea. Entonces, cuando usted ve un templo, allá en el Bronx había uno que decía Templo Espiritual, el Monte Calvario. Y yo decía, claro, porque si le ponen el monte del diablo, nadie va a entrar. Tienen que engañar con el logo. Y el que ve eso hace, ay, yo tanto problema que tengo. Voy a entrar ahí a ver lo que encuentro. Y cuando entra, ahí lo engañan, lo engatusan. Lo cogen, le dan 2 o 3 pases. ¿Verdad? O si no le dice, pare de sufrir.
O pare de sufrir. Fíjese el logo de esa otra denominación, y que pare de sufrir, completamente antibíblico. Tergiversando la misma palabra de Cristo, cuando Cristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, tendréis aflicción. ¿Qué significa aflicción? Sufrimiento. Entonces ellos dicen: pare de sufrir. Claro, si fuera así, estuviera esto lleno aquí, lleno. Ahí, si yo le entrego mi vida a Cristo, no sufro más. Pero cuando uno viene a Cristo, va a ser probado como el oro refinado, probado. Yo voy a ver si es verdad que este me ama, ¿verdad? Y comienza uno a pasar por pruebas y por situaciones, y mientras más ora y ayuna, más se levanta aquel. Se levanta como río, pero como Dios me probó, como Dios me promete. Dios me prometió y dijo: Él se va a levantar como río, pero yo he levantado bandera contra él. Yo he levantado bandera contra él. Solo Jesucristo tiene los méritos para revelar los misterios de la redención. Los misterios. Cuando nosotros nos ponemos a leer, óigame, hay que orar. Hay que orar. Uno de los libros más complejos y más difíciles que hay para entender es el libro de Apocalipsis. Pero si nosotros venimos y le pedimos revelación a Dios y oramos a Dios, ¿verdad? Y le podemos preguntar a alguien, hay muchos pasajes oscuros ahí, pero cuando le oramos a Dios, Dios mismo puede arrojar luz a nuestra mente, a nuestro conocimiento, o también nos puede enviar a alguien. No le pregunten, tengan cuidado a quien usted le pregunta, también. Pero, y Daniel, que casi siempre se estudian en conjunto. De hecho, hay un libro que se titula Daniel y el Apocalipsis.